Los saludo a todos en el nombre de nuestro Marjá Yahshua Hamashiach. Es una alegría, un gran placer y un gran gozo volver a estar aquí para seguir estudiando las Escrituras, seguir con el estudio de Bereshit o Génesis, y vamos a leer el capítulo 1 de el primer libro, el cual los textos que estaremos leyendo son del 20 al 23. Y dijo Elohim: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Y Elohim los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Bien, vamos a mirar una letra en el arameo o hebreo, lo que en español dice produzca. En hebreo dice yisresu, yisresu. Esta palabra proviene de la raíz sharas, del arameo o del hebreo, la palabra de la raíz sharas, cuya definición es enjambre, abundar, bullir, pulular, rebosar. La clase de esta palabra yisresu es un verbo cuya ortografía fonética es sharas. Así que vamos a descifrar esta palabra yisresu, que traducida al español es produzcan, pero no, realmente ella no indica, yisresu no indica que produzcan, y vamos a mirar las causas del por qué no indica produzcan. La palabra yisresu es muy amplia para su uso. Tiene una cantidad de usos que están significando muchas cosas. Por ejemplo, arrastrarse, criar, moverse, procrear, producir, volar, multiplicar, producir, rebosar, pulular, bullir, menearse, flotar. Esa no, palabra no tiene nada que ver con que produzca. Es una palabra de muchas formas de usarse. Por eso la escritura, cuando habla el texto que dice
Y dijo Elohim, produzcan las aguas, seres vivientes. Pero esa palabra, produzcan las aguas, seres vivientes, en el hebreo dice yisresu, puede decir pululen las aguas, seres vivientes. Ebullan las aguas, seres vivientes. También significa sean enjambres los seres vivientes en las aguas. Multiplíquese o críen aves y también Yiresu, vuelen esas aves sobre la tierra en las abiertas expansión de los cielos. Y vamos a ver la situación de que con esa palabra el Eterno está diciendo que las aguas o que en las aguas pululen seres vivientes, que hayan cardumen de peces de toda clase. Cardumen es una cantidad que no se puede contar de peces de toda clase en las aguas. Y también dice que las aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Allí es donde nos vamos a detener en este texto por un momento, porque cuando el Eterno está dando esta orden, se la está dando a la tierra, al planeta. Y cuando digo a la tierra, también se la está dando a la humanidad. Y eso nos va a indicar que vamos a tener que mirar con más cuidado lo que significa esta palabra, la orden que él da y por qué le está dando esa orden a la humanidad si la humanidad todavía no ha sido hecha. ¿Cómo es eso? Entonces vamos a explicar paso por paso. Primero, los seres vivientes que se arrastran por las aguas. ¿Qué son? ¿Y qué son las aves? Que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Eso también tiene un simbolismo, tiene una explicación y es una profecía porque, les recuerdo, el hombre o la humanidad todavía no se ha hecho y él ya le estaba dando orden a la humanidad sobre estos dos. Bayomer, Elohim, Yisru, Amayim, Cheres, Nefesh. Esta traducción del hebreo dice, dijo Elohim produzca las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Así que aquí hay una orden que el Eterno le está dando a las aguas. Y cuando nosotros leemos, inmediatamente nos imaginamos que esa orden es única, exclusivamente a las aguas, pueden ser aguas dulces o aguas saladas, a los mares o a los ríos o a los lagos o lagunas o quebradas o riachuelos. Eso es lo que nosotros lo interpretamos. Pero nos olvidamos de que el hombre también está compuesto de aguas. Así que cuando el Eterno está dando esa orden, le está dando orden a todas las aguas que hay en el universo. Vamos a ir por partes y vamos, porque él está dando una orden, dice que críe seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Y esos seres vivientes está hablando de
toda especie de peces. En este momento, los científicos aún no han descubierto la cantidad o la clase de peces que hay dentro del mar y en los ríos, y se desconocen muchos tipos de peces que hay en el mar y que hay en los ríos. No se ha podido documentar completamente esto. Pero bien, cuando dice la palabra Yisru, como dije anteriormente, ella tiene una gran cantidad de modos de usarse, y esa palabra proviene de tres raíces. Yi, que es la primera, si usted la pone, le dice Yira, y va al diccionario, significa luz divina. Si usted ha leído Yire, significa Elohim, el que me ve. Pero la mayoría de las religiones piensan que el Eterno lo mira a usted de afuera hacia adentro. Y no, el Eterno te mira de adentro hacia afuera. No de afuera hacia adentro, sino de dentro de usted hacia afuera es que Él ve. Bendito sea el nombre de nuestro Marjá Yahshua HaMashiach por su gran poder, su sabiduría inigualable. No hay otro Elohim como Él que pueda vivir tan cerca como el que yo tengo, porque Él vive dentro de mí. Yo no sé dónde vive o qué concepto, qué conocimiento tiene usted de saber dónde está tu Elohim. Mi Elohim, Él está dentro de mí. Y Él me mira desde adentro, no desde afuera, porque Él conoce todas mis intenciones, conoce todos mis pensamientos. Antes de que mi palabra salga de mi boca, Él ya la conoce. O sea, Él vive dentro de mí. Él sabe quién soy y conoce mis intenciones. ¿Con qué intenciones peco? ¿Con qué intenciones hago maldad? ¿Con qué intenciones quiero hacer el bien? Bendito sea el nombre de nuestro Marjá Yahshua HaMashiach. Bien, Él le dice a las aguas que produzca todo ser viviente o toda nefesh o toda alma o toda carne que va a producir las aguas. Dice, bullan las aguas. Y en otras traducciones dice, hiervan las aguas. En otras dice, muévanse las aguas. En otras dicen, agítense las aguas. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a mirar los tiburones. Les gustan las aguas calientes. La ballena, para parir sus ballenatos, ellos buscan las aguas tropicales. Y después de que paren sus ballenatos, ellos vuelven hacia las profundidades y las aguas más frías. Buscan hacia el norte, hacia Alaska. Y ellas por allí permanecen. Pero cada año bajan a las aguas tropicales a parir sus ballenatos, sus crías. Entonces las aguas tienen sus momentos para que produzcan los animales. Igual el ser humano también va a producir estos tipos de peces o animales dentro de su cuerpo según cómo estén sus aguas. Hay personas que dicen, me hierve la sangre. Cuando él dice hierve la sangre, es que está en una furia muy intensa y está en un estado propicio para que un monstruo de eso salga y haga una depravación o haga una maldad. Nazca un tiburón, que es uno de los animales más asesinos. ¿Y qué es lo que ellos se arrastran
en el cuerpo humano. ¿Qué es lo que se arrastra en nuestro cuerpo que no lo vemos, pero nada en nuestro cuerpo? Son las pasiones. Y esas pasiones se reproducen o se vuelven reales de acuerdo a la función de la sangre y de los líquidos que hay en nuestro cuerpo, y eso hace que se produzcan esos tipos de animales. El hombre tiene unas aguas, y esas aguas, cuando se calientan, pueden producir un caos igual como el mar o como los ríos cuando se agitan. Así que usted tiene que tener en cuenta de qué está hecho usted. Usted está hecho de aguas. El hombre, su saliva es como el agua dulce. Y suda es sal. ¿Pero por qué suda? Porque su cuerpo se agita. Su cuerpo se acalora y produce un agua salada. Cuando usted se acalora o está acalorado, es más fácil para que nos enfademos, para que nos enojemos y salgan las ballenas o salgan los tiburones a cometer todo tipo de mal, porque eso está dentro de nosotros, eso vive dentro de nosotros. Porque el salmista David habla en el Salmo 23? Yahshua es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo. O sea que si yo tengo a Yahshua, mis aguas no deben agitarse, no deben acalorarse, porque Él, la palabra es la que me lleva a la paz, porque Él es la paz. Él dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no os la doy como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Así que eso es lo que pasa en nuestra vida. Ahora, si yo creo dentro de mi agua, dentro de mis pasiones, dentro de mis sentimientos, y las agito para que crezca un ídolo, yo lo puedo hacer. Hay ídolos sanguíneos como nuestros hijos, nuestros nietos, o un jugador de fútbol, un equipo de fútbol, un presidente, un senador o un pastor o un roé o un moré o un rabino. Y lo creo y lo tengo dentro de mí. Y no consiento que nadie absolutamente lo toque, ni hable ni bien ni mal de ese ídolo que yo tengo. Y lo crié, está dentro de mí. Y cuando vienen y me hablan, o también tengo una religión, una denominación, y alguien viene y me habla de él, aún sabiendo que me está diciendo la verdad, mis aguas se acaloran, se agitan y salen a defender al humano, a doctrinas de hombre. Salen a defender roés, rabinos, morés, pastores. Y la escritura dice, no hay justo que haga el bien y nunca peque. Pero defendemos a ellos, defendemos las doctrinas, defendemos nuestra denominación, defendemos las iglesias, pero nunca estudiamos para defender la Torá, para defender las escrituras, para defender la verdad, para defender la luz. Solamente estudiamos para defender nuestros ídolos que criamos internamente y los llevamos y son parte de nuestras pasiones. ¿Cuánta gente se ha matado por un equipo de fútbol? ¿Cuántos se han hecho matar
por un partido político? ¿Cuántos se han hecho matar por un presidente? Y no es un Dios para ellos, no es un ídolo. ¿Dónde lo crió? En las aguas. Bendito sea el nombre de Yahshua. Quisiera que ustedes fueran a Deuteronomios capítulo 4, verso 15 al 18, y allí ustedes pudieran leer las escrituras de lo que dice al respecto de las sagradas escrituras. En ellos podemos darnos cuenta que dice: por lo tanto, cuídense, puesto que no vieron figura de ninguna clase en el día que Yahweh les habló en el monte Oré desde el fuego. No se vuelvan corruptos y se hagan una imagen tallada que tengan la forma de ninguna figura, ni una presentación de un ser humano, varón o hombre, o representación de ningún animal sobre la tierra, o representación de un ave que vuela en la tierra, o representación de nada que se arrastre en el suelo o en el agua, o representación de ningún pez en el agua debajo de la línea costera. Por esta misma razón, no miren al firmamento, al sol, la luna, las estrellas y todo en el firmamento y se vuelvan extraviados para orarlos, servirlos. Yahweh su Elohim los ha otorgado a todos los pueblos debajo de todo el firmamento. Bendito sea nuestro Adón. Así que podemos ver que nosotros hacemos todas estas cosas y no nos damos cuenta de cómo actuamos, de cómo vivimos, porque vivimos bajo nuestros sentimientos, bajo nuestras pasiones, y eso es lo que tenemos que dejar y vivir solo por lo que dice la Torá, las escrituras. Él dijo, el maestro, nuestro Yahshua Mashiach dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que encontraréis la vida eterna. No encuentro la vida eterna en una congregación, en una iglesia. No tengo la vida eterna que buscarla en un pastor, en un roé, en un moré, en un rabino. Yo tengo que encontrar la vida eterna es en la Torá, es en las escrituras. Allí os parece que encontraréis la vida eterna, no en las figuras, no en los peces que navegan en nuestro cuerpo. No, allí no lo encuentro. Ella está mucho más adentro de esas pasiones, de esos pensamientos superfluos, de esas filosofías, de esas literaturas humanas, de esas doctrinas de hombre que solo alimentan ese tiburón martillo, que solo alimentan a esa ballena, que solo alimentan a esa carne, a ese ego. Por favor, mi hermano, mi amigo, usted es una oveja. Escudriñe las escrituras, lea, relea, medite, rumie todos los días. Escudriñe, porque el día que seamos llevados a juicio, no tendremos excusa. No, yo no le puedo decir al Eterno: ay, perdóneme cuando me lleve a juicio. Es que yo le creía al pastor, es que yo le creía al boré, es que yo le creía al roé, es que yo le creía al rabino,
es que yo le creía a fulano. No es al fulano, no es, yo tengo que creer lo que dice la escritura, por eso ella dice, el que cree en mí, como dice la escritura, correrán ríos de agua viva. Cuando usted cree en el pastor, usted no está corriendo ríos de agua viva. A usted le está corriendo es pasiones, a usted le está corriendo tiburones, a usted le está corriendo ballenas, a usted le está corriendo mantarrayas, a usted no le está corriendo el agua de vida eterna, porque solo el agua de vida eterna tiene una sola fuente y esa fuente es Yahshua Hamashia, porque él dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. No es porque usted le crea al hombre. La escritura dice, seamos todos los hombres mentirosos, mas Yahshua es el único verdadero Elohim. No hay otro, fuera de él no hay nadie más. Lo que yo le estoy explicando es para que usted escudriñe las escrituras, para que usted las lea, para que usted las estudie. Es una pequeña basecita, es una pequeña eslabón. Lo estoy llevando es para que usted siga de ahí para allá creciendo hasta llegar a la estatura y la estatura del varón perfecto que es Yahshua, hasta llegar a la estatura, a la plenitud de un varón perfecto que es Yahshua Hamashiach. No crea que todo lo que se exprese es verdad. Crea aún, solo crea cuando usted escudriñe, cuando usted revise la escritura y se dé cuenta que todo lo que está escrito en la Biblia no es verdad. Todo lo que está escrito no es verdad. Pero usted tiene que escudriñar para darse cuenta dónde está la verdad, cuál es la verdad. Eso es lo que el Eterno quiere. Y esa no se la puedo dar yo. Esa se la da el Eterno a usted mismo, personalmente. Él le confirma dentro de usted que usted está dando en la verdad, que usted vive y camina por la luz. Y la luz es Yahshua. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas. Así que, mi hermano, mi amigo, yo le invito para que sigamos estos textos de las Escrituras, los cuales seguiremos estudiando y quiero seguir más bien, voy a hacer este capítulo un poquito más largo y voy a hablar de seguir sobre los peces. Bien, como decíamos, ahora le voy a narrar la historia que usted mucho conoce, es muy extensa para usted, muy entendible, es una escritura que a muchos que nacieron en las iglesias cristianas y muchos que nacieron en raíces hebreas y la mayoría que fuimos cristianos, hablamos de la historia de Jonás. Jonás bien dice que la escritura era un profeta del Eterno. El Eterno lo llamó a él para que fuera a anunciar el juicio sobre Nínive. La palabra Nínive significa maldad, crueldad, perversidad, paganismo. Y el Eterno ha determinado llevarle un juicio a Nínive. Y Jonás no quería ir, pero el Eterno en su misericordia lo obligó a ir.
¿Por qué Jonás le tocó ir si en la época de Jonás habían 6 o 7 profetas más? ¿Pero por qué fue Jonás? Porque Jonás era el único profeta que hablaba ninivita. Él había nacido en Nínive, hijo de judíos o de israelitas que nacieron en Nínive. Él tenía una adversión, no un odio, sino una adversión, o sea, un rechazo sobre los ninivitas porque su familia fue asesinada y él logró escapar huérfano para que no lo mataran. Y ese era su choque contra ellos. Pero a Jonás lo llevaron, lo ordenaron, el Eterno le ordenó que fuera a Nínive, pero Jonás, perdón, no quería ir, sobre todo por un solo motivo, más que todo un solo motivo. Él sabía que el Eterno iba a tener misericordia de ese pueblo y que no lo iba a destruir. Y él dijo, ¿para qué voy si el Eterno no los va a castigar? ¿Para qué voy a ir a ese lugar a perder mi tiempo? Si Él va a tener misericordia de Él y me va a hacer ir caminar 880 kilómetros que había de Jope o de Jerusalén a Nínive. Pero él fue y compró un tiquete para ir a Tarsis. Ahora la gente piensa que Tarsis era para ir a Turquía. Él iba para todo el oeste. Y cuando él se subió al barco, las aguas comenzaron a agitarse. Cuando un barco o las aguas se agitan, no hay barco que aguante y lo tiene que sacudir. Le digo por experiencia. Yo fui marino mercante y me tocó navegar 5 días por medio de una tormenta. Era un barco de 125 pies del 125 metros de largo, perdón. 125 metros de largo por 30 metros de ancho, capacidad de 22,000 toneladas. Veníamos cargados de aluminio de Italia e íbamos hacia Canadá. Un viaje aproximadamente de 22 días. Pero nos cogió una tormenta de 5 días. Ese barco parecía que fuera a partir en dos. Lo cogían las olas y lo levantaban y lo dejaban caer contra el agua. Cuando el barco caía al agua de nuevo, el estruendo que hacía, se caían las lámparas. Tuvimos 5 días sin poder tomar café, 5 días sin poder tomarnos una sopa. La comida era carne asada con tomates y pepinos cortados y agua fría de la llave. Sin poder dormir porque cuando el barco lo levantaba, que era más o menos cada 10 minutos, si usted estaba acostado lo sacaba de la cama y lo tiraba al suelo. Vi la gente llorar, sobre todo los filipinos lloraban. Y en los pasillos todos se agarraron de la mano a llorar y decían que su familia no lo iban a ver más. Pero bien, les estoy contando lo que es la fuerza del mar. Y todos estos marinos les cuenta la historia que estaban tan asustados. Y le cuento que en esa época no había un barco de esa talla tan grande y de hierro menos, era de madera. Fueron tan asustados que comenzaron a tirar las cosas y tirando las cosas que no necesitaban, encontraron a Jonás durmiendo. Y Jonás le dijeron, ¿usted qué hace aquí durmiendo? ¿Quién es usted? Y él comenzó a narrar la historia. Pero bien, él dice que él es hebreo y que su Elohim es Yahweh y que él sabe que la causa que está sucediendo, la agitación del mar es por causa de él.
no por causa de otros. Así que cuando sus aguas se agiten, no le eche la culpa al diablo, no le eche la culpa a nadie, es culpa suya y es culpa mía. Cuando las aguas se agitan dentro de mí, yo no le echo la culpa al diablo, yo no le echo la culpa a mi esposa, yo no le echo la culpa a mi hija, yo no le echo la culpa a mi nieta, es mía la culpa, es mía que yo las dejo que se agiten. Y por eso Jonás dijo, es por mi culpa que las aguas están agitadas. ¿Qué hacemos para que las aguas se calmen? Tírenmela a las aguas. Y los hombres lo hicieron. Pero cuando lo tiraron, el Eterno tenía preparado una ballena. Dice un gran pez, un monstruo marino. Y en Job, cuando habla de Leviatán, y usted va al diccionario que es Leviatán, es una ballena. Y él dice que fue, la escritura dice que fue y lo vomitó en la playa. Pero la gente piensa que Nínive tenía playa y Nínive no tenía playa. Desde la ballena vomitó a Jonás, a Nínive, hay 880 kilómetros por desierto para ir a pie. Y allá fue Jonás, porque cuando la ballena lo tenía en su vientre, sabía que iba a morir, él clamó al Eterno y el Eterno tuvo misericordia. Y tú estás tragado tal vez por una ballena, por un monstruo. Puede ser un monstruo que se llame religión, que se llame un ídolo. Pero cuando tú quieras y creas, el Eterno hará que ese monstruo te vomite. Y cuando te vomite ese monstruo, vas a ir donde tú quieras, donde el Eterno quiera, aunque tú no quieras. Vas a enseñar lo que Él te diga y lo que Él te muestre. Y yo soy uno de esos testigos. Si yo diera mi testimonio, de seguro. ¿Y cuántos están en la playa que los ha vomitado el mar, los ha vomitado la ballena, perdón, o el leviatán los vomitó en la playa y se quedaron parados en la playa, preguntando, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? Y están ahí sin moverse, estáticos, esperando que tal vez un roe o un rabino o un pastor les diga, vayan, hablen. No espere eso. El Rachaúl no esperó que lo llamara Pedro, Santiago, Juan o los otros 10 o 8 apóstoles más para que le dijeran, vaya para tal parte. No. A Felipe, cuando se fue, era simplemente un diácono y se fue, anunció las buenas nuevas. Mi hermano, si a usted ya lo vomitó la ballena, entonces vaya y dígale al mundo cuán grandes cosas ha hecho el Eterno con usted. Así que las aguas, cuando hierven, cuando ebullen, está produciendo monstruos.
para la gente que le echa la culpa a lo externo por sus problemas internos, porque su agua ebulle internamente. Y si su agua ebulle internamente todavía, solamente la Torá, la palabra del Eterno, puede controlar eso. El Salmo 23, Yahweh, Yahshua, es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Aguas tranquilas, peces hermosos, aguas agitadas, monstruos marinos. Así que, mi hermano, en el siguiente capítulo hablaremos sobre las aves que vuelan en la tierra, sobre la expansión de los cielos, y también nacen de las aguas. Así que si le gusta lo poco claro que yo le enseño, que yo hablo de la escritura, pero le llega a usted, le puede llegar a todo el mundo. Por favor, compártalo, dele like, que es con el mayor amor que estoy tratando de hacerle entender a la humanidad de dónde vienen los problemas del mundo. El Eterno les bendiga y les guarde grandemente. Hasta la próxima.